Gloria al Señor. Amado, es bueno estar juntos una vez más el día de hoy y poder buscar de la presencia del Señor. Hoy continuamos la serie que inició la pastora Lolita el domingo pasado, donde comenzamos durante este mes a hablar sobre una serie que se titula Pregúntale a Jesús. Es una serie que trata sobre este tipo de preguntas en la Biblia que personas en momentos diferentes le hicieron a Jesús y cómo Jesús respondió ante ese llamado. Así que hoy quiero que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 10 al 13. Mateo capítulo 9, verso 10 al 13. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar justos, sino a pecadores. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, gracias porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas. Hoy abrimos nuestros corazones para que tú nos ministres y para que tu palabra sea de bendición en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesús y su ministerio fue algo muy conocido por todos. Jesús, a donde quiera que iba, la gente le seguía. Era de este tipo de ministerio que tantas cosas pasaban, que donde quiera que iba, multitudes iban detrás de Jesús. Todo tipo de personas seguía a Jesús. Algunos porque creían en él, otros porque simplemente buscaban un milagro, algunos otros quizás para ver qué es lo que pasaba simplemente. Pero las multitudes iban detrás de él. Las multitudes seguían el camino a donde iba Jesús. Así que Jesús era un hombre popular, un hombre que todo el mundo conocía y que todo el mundo sabía quién es. Pero muchas de las decisiones que tomó Jesús no siempre fueron populares. No siempre las personas la entendían. No muchas de las cosas que Jesús hacía tenía sentido para los que lo escuchaban. Este pasaje que acabamos de leer es parte de ese inicio del ministerio de Jesús. Es parte del comienzo de lo que Jesús estaba haciendo, y recluta y llama a 12 hombres que caminaron a su lado para enseñarles. Y dentro del grupo de todos los seguidores que tenía, escoge a 12 que los iba a entrenar para ser discípulos. Entonces el discípulo es alguien que tiene un maestro y es alguien cercano a su maestro. Es alguien dispuesto a aprender de un maestro. Y en este pasaje que estamos hablando, es un pasaje que se encuentra reflejado en el resto también de los evangelios. Marcos y Lucas también hablan de este momento. Y es el llamamiento de Mateo. Es el llamamiento de uno de esos hombres que la Biblia describe como un recaudador de impuestos, como un hombre que trabajaba para Hacienda, como un hombre que su trabajo era recaudar impuestos, pero lo pone en la misma frase donde dice: estaba este hombre que era un publicano y un pecador. Entonces hace una comparación para que pudiéramos entender la manera en que a los recolectores de impuestos se veía en aquella época. Estos recolectores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Por lo tanto, primero lo veían como una traición el apoyar al imperio que los esclavizaba. Pero segundo, parte de su trabajo era recaudar esos impuestos y cobrar de más.
Entonces su salario estaba basado en lo que ellos recaudaban de más. El imperio no le importaba. El imperio ponía una cifra y todo lo demás que ellos cobraran extra era para ellos. Por lo tanto, todos ellos tenían mucho dinero, tenían buenas casas, vivían bien, pero al mismo tiempo eran odiados por el resto del pueblo. Eran odiados por los demás. Eran considerados pecadores, no solo por su trabajo, sino por lo que hacían con su trabajo. Esta es la pintura, esta es la imagen que nos muestra Jesús. La imagen de llamar, de pensar en un hombre odiado por los demás, en un hombre no querido por los demás. Esta es la imagen de una decisión que no es popular, que no es de agrado de los demás. Muchas veces tomamos decisiones pensadas en qué va a pensar los demás, qué va a decir los demás de mi decisión. Y tomar una decisión que no es popular va a traer que muchos te critiquen, que muchos peleen en contra de tu decisión. Pero Jesús no estaba buscando la aprobación de los hombres. Jesús tenía una misión. Jesús tenía un propósito. Y ese propósito y esa misión incluía llamar a un hombre odiado por los demás, a un hombre que sí cometía errores. Y le hace una primera frase, les dice una primera cosa. En el verso 9 les dice, Jesús le dice, sígueme, sígueme, ven conmigo. Imagina que tú estás trabajando, imagina que estás en tu rutina diaria y alguien viene cerca de ti y te dice, sígueme y déjalo todo. ¿Qué responderías? Seguro que dirías que no. Sígueme y déjalo todo. Sígueme y cambia tu vida. Sígueme, no importa lo que venga mañana. Yo, si llego a ser Mateo, soy del tipo de persona que le hubiera dicho, espérate un momento. Este trabajo lo quieren muchos. De aquí come mi familia. Sígueme, ¿qué significa? ¿Qué me ofreces a cambio? ¿Qué me vas a dar como recompensa? Sígueme, pero ¿cuáles son mis beneficios? Pero Jesús solo dijo, sígueme. Sin más explicaciones, solo sígueme. La diferencia es que Mateo ya conocía a aquel hombre. Mateo ya había escuchado de aquel hombre. Mateo era alguien, por supuesto, que trabajaba entre el pueblo. Y la fama de Jesús había llegado a todos aquellos lugares. Entonces es alguien que sí, en primer lugar es un pecador. Alguien que estaba cometiendo errores. Alguien que soportaba el odio de todos. Alguien que se resignó, sabes que esta es mi vida y así tengo que vivir. Pero esa persona, con los errores que tenía, con los problemas, con las dificultades, con todo lo que conllevaba su trabajo, dice el final del verso 9 que se levantó y siguió a Jesús. Se levantó, sabes, Mateo es uno de los discípulos que no se habla mucho en la Biblia. No es de estos como Pedro o quizás como Juan, como algunos otros que tienen tantas y tantas historias. Pero solo la historia de su llamamiento lo dice todo. Porque es alguien que, quiero decirte, sí es pecador, sí perfecto, sí era alguien que tenía una necesidad de cambiar, pero alguien que pudo decir sí a la invitación de Jesús. Alguien que aprendió quién era Jesús y es capaz de dejarlo todo. ¿Sabes? La historia de Mateo se me parece mucho a la historia de Zaqueo, otro que también cobraba impuestos, otro que también era odiado. Pero los dos comieron con Jesús, pero los dos estuvieron con Jesús, pero los dos fueron transformados por Jesús. Así que esta pregunta que comienza el día de hoy
Es una pregunta que le hacen, vamos a ver más adelante, a sus discípulos. Pero habla del descontento, habla de frustraciones, habla de personas que no encuentran satisfacción, que no encuentran felicidad, que pueden condenar a otros. Pecador, eres imperfecto, logras hacer tantas cosas. Amado, Jesús también estaba viendo el pecado, el error de Mateo. Pero Jesús estaba buscando la respuesta también. Jesús sabe mi error, Jesús conoce mi vida, pero Jesús está buscando también mi respuesta al llamado, mi respuesta al cambio, mi respuesta a la transformación. Así que se levantó y lo siguió. Antes de cualquier otra cosa, antes que Jesús hablara más con él, antes que Jesús viniera a su casa, antes que Jesús hiciera algo con su vida, primero vino Mateo a dejarlo todo. Esto es lo que habla la Biblia de confiesa tu pecado, apártate para que encuentres misericordia. Estamos hablando de un hombre que fue capaz de dejar su antigua vida. Te sorprenderá saber a cuántas personas hemos visto y conocido que vienen a una iglesia, que conocen de Dios, que no pierden pues un culto, pero son personas que no están dispuestas a dejar su pasado, personas que no están dispuestas a dejar atrás su error. Muy pocos logran decir a dónde hay que ir, hacia dónde vamos, cuál es la diferencia. Por lo tanto, Jesús caminó con él. Si sigues leyendo el resto de los versos, entonces vas a ver cómo Mateo cuenta entonces una cena, un banquete. Y dice que entonces le hizo al maestro, le hizo a Jesús un banquete. Hizo un gran banquete. Mira, si vas ahí a tu Biblia, vas a ver que Mateo dice solamente que estaba a la mesa en la casa. Mateo no quería decir demasiado los detalles. Mateo no quería entrar acerca de lo impresionante del banquete. Mateo no quería explicar lo del banquete. Mateo solo quería decir: el Señor estaba conmigo en mi casa y en mi mesa. Lucas y Marcos son los únicos que dicen sobre el detalle del banquete. Pero el propio Mateo, cuando cuenta su propia historia, no pone el detalle de una fiesta, porque para él lo importante era: Jesús está en mi casa, Jesús está conmigo y está sentado en mi mesa. A veces pensamos cuando leemos este texto que una cosa fue detrás de la otra. Siguió a Jesús y lo invitó a su casa e hizo una gran comida. Pero si vamos a buscar un poco, sigues leyendo en la palabra, por eso me gusta a veces estudiar un poco, te vas a dar cuenta que después de esta cena viene la historia de la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo y cómo Jesús los sana. Así que cuando vamos entonces a Lucas y a Marcos y a su historia como la detallan, nos vamos a dar cuenta que esta parte de la mujer curada, la mujer sanada y la hija de Jairo es una historia de Jesús tiempo después. Jesús cuando regresa nuevamente a la ciudad después de haber llamado a Mateo. Eso nos da a nosotros una idea de que Mateo se convierte y sigue a Jesús, y después de un tiempo entonces invita a Jesús a su casa y prepara una fiesta en su casa. ¿Por qué? Porque Mateo estaba muy interesado de un tiempo después decir: yo fui cambiado, yo fui transformado. Y en el banquete y en la mesa dice la palabra que estaban sentados varios recaudadores de impuestos y varios pecadores.
Por lo tanto, Mateo se entiende que invita al resto de sus amigos, a la gente que él conocía, a la gente que también estaba en un error. Mateo trae a su mesa a otros necesitados de la gracia de Dios. Mateo trae a su mesa a aquellos para decirles: yo fui cambiado, yo fui transformado, así que ustedes también pueden serlo. Hubo una esperanza para mí. Yo era odiado por todos. Por lo tanto, traigo a Jesús a mi mesa para que escuchen de mi maestro lo que hizo conmigo. Para que escuchen de sus labios la esperanza que me dio a mí. Para que escuchen de él que todavía se puede cambiar y que todavía puede llegar algo diferente. Es importante que dice que estaban sentados a la mesa. El verso 9, de Mateo dice primeramente que estaba sentado a la mesa. Era parte de esa fiesta Jesús. Pero la palabra griega que se usa en el verso 10 es una palabra que hace referencia más a estar reclinado. Es decir, su cultura, ellos comían pues en una mesa de unos 15 centímetros de alto, muy bajita. Se sentaban en el piso y recostaban su cuerpo y un brazo quizás sobre la mesa. Y esto hablaba de cómo eran parte, no solo comer, sino aceptación, sino celebración, sino ser parte de lo que estaba pasando en aquel lugar. Entonces Jesús no solo va a la casa de Mateo, Jesús comienza a compartir con la mesa de Mateo, con la gente que estaba allí, gente pecadora, gente imperfecta. Fíjate que una y otra vez la Biblia vuelve a hablar de pecadores. La Biblia no intenta decir, bueno, gente que no era tan mala. No, la Biblia lo habla de frente. La Biblia dice eran pecadores, eran gente con problemas, pero aún así Jesús estaba delante de ellos. Aún así Jesús estaba comiendo con ellos. Aún así había esperanza para ellos. Había muchos pecadores, había muchas personas en aquella mesa, pero aquella mesa fue un lugar de esperanza. Normalmente en las fiestas judías, normalmente las casas se abrían y las ventanas se abrían. Podían hacer grandes fiestas y grandes banquetes, pero las ventanas y todas las puertas estaban abiertas. Así que era muy probable que en aquel tipo de casa que la Biblia describe como un lugar donde había un gran grupo, por lo tanto los que recaudaban impuestos eran gente que tenían dinero, eran gente que tenían una gran casa. Todo aquello habla de una casa espaciosa, de una casa grande, con ventanas abiertas. Y un grupo llamado los fariseos llegaron por aquellas ventanas, quizás sabiendo que Jesús estaba allí. Llegaron a mirar, llegar a decir, y comienzan y le hacen esta pregunta a los discípulos, pero tan alto para que Jesús la escuchara, diciéndole: ¿por qué se sienta tu maestro con pecadores? ¿Por qué está sentado? Fíjense que ni siquiera está hablando de comida, porque los judíos entendían, este está compartiendo, este está abrazando a esta gente. No es como los demás. Él debería responder también en odio. Él debería responder como el resto del pueblo, odiando. ¿Por qué tu maestro se sienta con pecadores? ¿Por qué Jesús está con pecadores? Yo no sé si puedes entender el tipo de pregunta y el orgullo de esta pregunta. Los fariseos están diciendo: nosotros somos mejores, nosotros somos perfectos,
¿Cómo tu maestro se puede sentar con esta gente de baja? Con estas personas que no tienen esperanza. ¿Cómo Jesús viene y está en la casa de gente como esta? Los propios fariseos, la propia gente que deberían ser maestros de la ley, la gente que eran encargados de ser líderes espirituales, terminaron siendo los que hacían una pregunta llena de odio, una pregunta llena de rencor. ¿Por qué se sientan con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes, esto era el símbolo de comer, era el símbolo de aceptación mutua. Nos aceptamos, nos recibimos. ¿Cómo Jesús recibe a pecadores? ¿Por qué Jesús recibe a pecadores? Pero en el verso 12, Jesús responde la respuesta que a lo mejor hoy nos da a nosotros. Porque quizás hemos dicho en nuestro corazón esta pregunta muchas veces: ¿por qué y cómo es posible que Jesús se siente con pecadores? ¿Cómo es posible que Jesús se siente con este vecino mío que hace tantas cosas mal? ¿Cómo es posible que haya esperanza para gente que está cometiendo errores? Quiero decirte, Jesús no lo está aprobando, Jesús solo lo está llamando. Jesús está llamando, esperando una respuesta de seguirle, de caminar con Él. Pero Jesús era sumamente inteligente y le hace la respuesta que no esperaba ninguno. En el verso 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están con problemas son los que necesitan una solución. Yo no vine aquí buscando perfectos. Yo vine aquí trayendo sanidad, recogiendo cada pedazo de un corazón roto, recogiendo cada uno de los momentos dañados, recogiendo cada día de errores, recogiendo y restaurando matrimonios rotos, restaurando corazones llenos de odios. Esa es la mesa que se sienta Jesús. Muchas veces decimos: yo no quiero ser parte de eso. ¿Cuál es la mesa en la que se sienta Jesús? Una mesa que a veces la adornamos tan bien que parece que todo es perfecto. Una mesa que la ponemos tan preciosa que parece que todo va bien. Pero solo a veces actuamos como fariseos por la ventana diciendo: yo soy perfecto, yo no me junto con esta gente. Pero Jesús llega a la mesa. Y hoy vamos a compartir de la mesa del Señor. La mesa que, por más bella que se vea, es una mesa para gente imperfecta. Una mesa para pecadores, pero pecadores que quieren arrepentirse y pecadores que quieren buscar a Cristo realmente. Hay una necesidad y Cristo vino por esa necesidad. Y les dice en el verso 13, este es el propósito mayor de Cristo. Cristiano, amado, que recibe a Dios, que venimos cada día a Él. En todo nuestro camino, en todo lo que hacemos, Dios le dice una frase que todos los días la deberíamos recordar: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús le está pagando con su propia moneda. Eran personas maestros de la ley, gente que conocía la ley, gente que sabía de Biblia. Y Jesús les recuerda el texto que leían ellos en las sinagogas, el texto que leían ellos en sus cultos. Y les recuerda el texto de Oseas capítulo 6 verso 6, profeta Oseas capítulo 6 verso 6. Decía el profeta Oseas de parte de Dios: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos.
Era parte de su Biblia. Era parte de su Biblia hablar de misericordia. Era parte de su Biblia hablar de perdón, hablar de oportunidades. Pero hay partes de la Biblia que la queremos cerrada. Hay partes de la Biblia que no la queremos leer. Mi Biblia sigue hablando de perdón. Mi Biblia sigue hablando de misericordia. Porque la misericordia habla de favor. La misericordia habla de compasión. La misericordia habla de perdón y de aceptación hacia los necesitados. Habla de piedad hacia Dios. Y los sacrificios no tienen nada malo. Pero los sacrificios hablan de religión. Habla de leyes ceremoniales. Habla de esquemas. Habla de sistemas. Habla de estructuras. Y no está nada mal la iglesia, la estructura, las leyes y las ceremonias y la tradición. Pero Jesús dice, todo eso viene después de la misericordia. Primero es el amor, primero es la compasión, primero es la piedad. Así que la pregunta a Jesús es: ¿por qué tu maestro se sienta con pecadores? Y Jesús les responde: porque la misericordia está primero. Porque el amor, la compasión y las segundas oportunidades son primero. Si hoy le preguntas a Jesús, ¿cómo puedes pensar en pecadores? Deberías empezar a preguntarte: yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué Jesús me da todavía grandes oportunidades? ¿Por qué Jesús sigue pensando en mí? ¿Por qué todavía puedo estar aquí? Cuando tú y yo sabemos en nuestro corazón todos los errores que cometemos. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Decía el salmista: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La misericordia del Señor. Yo quiero terminar hoy y vamos a compartir de la mesa del Señor. Mientras John me acompaña acá en el piano, quiero terminar hoy recordándote la respuesta del Señor. ¿Por qué Jesús se sienta con pecadores? ¿Por qué? Porque ama a los pecadores. Porque tiene nuevas oportunidades para los pecadores, en los cuales estamos tú y yo. Pablo decía siempre: hay oportunidades para el pecador, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Yo soy uno más de los pecadores. Y hoy, cuando compartimos la mesa del Señor, hoy cuando venimos aquí, no vamos a venir a una mesa de perfectos. No vamos a venir, y por eso en nuestra iglesia la mesa es abierta para todos. Porque es una mesa que habla de misericordia. Es una mesa que habla de esperanza. Es una mesa que va más allá del juicio y el odio de los seres humanos. Es una mesa abierta y disponible para ti y para mí. Porque muchas veces el mundo no está disponible. A veces mis amigos no están disponibles. A veces la gente que yo quiero que me ayude no está disponible. Pero la mesa del Señor está disponible para ti y para mí. Una mesa de misericordia, una mesa de perdón, una mesa a la que venir los necesitados. Así que si quieres venir a esta mesa, eres bienvenido. Eres bienvenido a estar aquí.